Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar de algunos consejos básicos que tenemos que seguir a la hora de pintar al óleo. Espero que os guste y quiero recordaros que el canal de Patreon está activo y ahí cuelgo lecciones un poco más extensas. Si os interesa, podéis echarle un vistazo. Dicho esto, vamos a empezar. Las flores que veis son lo que he trabajado. Y esta luz es como las he iluminado. He intentado iluminarlas con una luz un poco más azulada para así obtener una atmósfera un poco diferente. Lo primero, para empezar, es el encaje, ¿no? Para ello he utilizado un color neutro, un color azulado. He mezclado básicamente tierra sombra natural y azul ultramar porque seca bastante rápido. Y de lo primero que quiero hablar es de la cantidad de medium que debemos añadir a nuestra pintura. Normalmente, para pintar, el medium se hace con un poco de diluyente y un poco de aceite y se mezcla según el punto de la pintura en el que nos encontramos. Al principio es recomendable pintar con más disolvente que aceite y a medida que vamos avanzando nuestra pintura es recomendable añadir más aceite y reducir la cantidad de disolvente. Así, la primera capa la trabajaremos con más disolvente, ya sea trementina o white spirit, y posteriormente iremos añadiendo más aceite. Esto como medium básico, luego podemos utilizar otro tipo de mediums, pero para empezar recomiendo aceite y trementina, y ir añadiendo cada sesión un poquito más de aceite. El segundo aspecto del que quiero hablar es el orden de la paleta. Para ordenar los colores, yo trabajo poniendo los colores más claros, los valores más claros a mi derecha de la paleta y así voy añadiendo hasta llegar a los más oscuros que los tengo en mi izquierda. Si os fijáis también ordeno por colores amarillos, rojos y azules, y dejando el blanco y el negro a mis extremos. Así hago como una escala de valores y los tengo ordenados en mi paleta. Eso me es muy útil porque a la hora de hacer las mezclas también lo trabajo así, como veis en la imagen, ¿no? En esta paleta trabajé poniendo mis más oscuros a la izquierda y los colores más claros en la derecha. Es otro tipo de paleta, pero mantiene el mismo orden y mis mezclas también las tengo en ese orden. Así, manteniendo un orden en mi paleta, me es más fácil encontrar el valor correcto para pintar lo que estoy trabajando. En la pintura que estoy haciendo, ahora mismo estoy trabajando la infrapintura. Estoy trabajando con un valor solo para hacer el encaje. Y el siguiente paso, como veis, es empezar a aplicar el color del fondo y posteriormente el color del objeto que estoy pintando. Trabajo de menos a más. Eso es importante. La cantidad de pintura que añado en las primeras capas es más fina y contiene más cantidad de medium. Recomiendo no utilizar mucho medium en la pintura. Solo hay que utilizar el medium necesario para que la pintura fluya en el lienzo, pero es muy importante hacer las primeras capas mucho más finas que las capas posteriores, para que sequen antes, para que la pintura se conserve bien y también porque a la hora de pintar es mucho más cómodo. Entonces, las primeras capas las haremos con menos pintura y esparciremos bien la pintura que utilicemos. Utilizaremos más medium con más diluyente, con más trementina o el que estemos utilizando, y posteriormente iremos añadiendo más cantidad de aceite a nuestro medium y aplicaremos más pintura para trabajar las últimas capas casi con solamente pintura, y podemos aplicar más empastos y trabajar con una pintura más sólida. Aquí veis cómo aplico, ¿no?, estas capas, cómo intento que la pintura esté bastante diluida y aparte, como con el pincel, intento esparcir la cantidad de pintura que he utilizado.
Es por eso que os he dicho que es recomendable utilizar la cantidad de medium justa y necesaria. Y con el pincel, si es necesario, hacer más pasadas, más pinceladas para que la pintura se esparza en el lienzo. Cuando utilizamos mucho aceite o mucho medium, es cuando nuestro lienzo puede saturarse y que sea más difícil pintar, ¿no? La superficie con mucho medium no es cómoda para pintar. Es necesario que esté seca, ¿no? O que simplemente la pintura tenga la cantidad de medium necesaria. Para ello, como ya os he dicho, lo recomendable es utilizar la cantidad justa y con el pincel esparcirla para que la primera capa sea más fina que la capa posterior, que las siguientes capas. Hay artistas que la primera capa la hacen incluso solo con disolvente, porque así este seca antes. Es interesante, ¿no? Ya que hacemos una pintura por capas y hacemos diferentes aplicaciones, que nuestra primera capa seque lo más rápido posible para así poder pintar con más facilidad. Es una idea interesante que se puede abordar y que puede funcionar. Desde mi punto de vista, es interesante siempre que el medium tenga un poquito de aceite, porque la textura para mí de la pintura es más cómoda. También hay diferentes tipos de disolventes. Hay disolventes sin olor y después hay disolventes vegetales y disolventes minerales. Los disolventes vegetales serían la trementina, por ejemplo, y los disolventes minerales serían esencia rectificada de petróleo, que en inglés se llama white spirit, y casi todos los disolventes sin olor son de esencia mineral. Es interesante conocer el disolvente que estamos usando porque los disolventes minerales no se pueden disolver con algunos tipos de barnices, así que yo creo que trementina y aceite o disolvente sin olor y aceite es más que suficiente, y posteriormente ir probando nuevos materiales y informándonos de cómo deben usarse y con qué los podemos mezclar. La cuarta idea interesante de la que os quiero hablar, el cuarto consejo, llamémosle así, es trabajar desde las formas generales a las formas particulares. Las primeras capas tienen que tener un color general del objeto, centrándonos en la impresión general y olvidándonos de los detalles, ya que los detalles es mejor trabajarlos posteriormente. Es importante trabajar la impresión del conjunto y es importante que todos los elementos funcionen entre sí. Por eso es más interesante primero encontrar las formas generales y que los valores de esas formas generales, que el color de esa forma general sea el idóneo, para posteriormente trabajar los detalles sobre una base ya correcta. Por eso, lo más interesante, lo que creo que es recomendable y lo que os recomiendo es trabajar al principio la impresión general, trabajar al principio lo que estamos viendo de forma general, aunque las formas tengan poco detalle, y ir añadiendo este detalle poco a poco, para al final las últimas sesiones centrarlas en conseguir las pequeñas cosas, los pequeños detalles, las cosas específicas que hacen a nuestra pintura interesante. Pero estos no pueden funcionar si la base previa no funciona. Como veis, en la pintura estoy intentando trabajar esto, ¿no? Que las formas generales funcionen y que los colores sean los adecuados y que las formas, los volúmenes tengan la forma ideal. Eso quiere decir, por ejemplo, si este pequeño jarrón era redondo, que dé esa impresión. Lo mismo con las flores, ¿no? La forma general que tenía la flor. Y ahora,
Ahora que ya estoy contento con esa forma, empiezo a aplicar los detalles, empiezo a trabajar los pétalos, empiezo a buscar el centro de la flor, pero solo cuando la pintura ya funciona. Si no, es muy difícil. Para trabajar estos detalles también lo hago igual, ¿no? Cuando quiero trabajar una pequeña flor, la parto primero en 2 o 3 formas, ¿no? En 2 o 3 valores para darle un poco de volumen, y poco a poco voy añadiendo más información. Siempre trabajando desde una forma general, desde la forma general de la flor, hasta detalles y formas más particulares. Una quinta idea que encuentro interesante a la hora de trabajar y que me gustaría recomendaros es pensar primero en el valor y después en el color. Cuando queramos encontrar el color de una zona, primero creo que es interesante preguntarse qué valor tiene y después así llegar al color. Esta idea es interesante y ayudará a que nuestras pinturas tengan siempre los valores correctos, ya que encontrar el valor correcto nos dará la relación exacta de color. Aquí veis una escala de valores, ¿no? 1 sería negro y 9 sería blanco. Cuando pintamos una zona, como por ejemplo la flor roja, es interesante pensar, es evidente que la flor es roja, ¿no? Pero ¿qué tipo de rojo? Entonces, para hacer esa mezcla, yo primero pensaría qué valor tiene. ¿Qué valor tiene la zona que quiero pintar? Un valor 6 o un valor 7. Y entonces, a partir de ese valor, intentar hacer la mezcla para encontrar el color. Creo que esta es la forma ideal de pensar y os recomiendo que lo hagáis así, ya que así encontraréis el color correcto más fácil y sobre todo vuestros valores en vuestra pintura funcionarán mucho mejor. También tener en mente la escala de valores y, si es preciso, imprimirla, para así mentalmente conocer el valor del que estáis hablando. Y ponerle un número, verbalizarlo, nos ayuda a que todo esto sea menos abstracto. Así que este punto es importante y os lo recomiendo. El sexto punto, el sexto consejo, es un paso importante del paso a paso. Ahora mismo en el vídeo estoy empezando una sesión. Entonces, siempre que empiezo una sesión, muchas veces mi pintura, cuando se seca, el lienzo rechupa la pintura y tiene este color mate que veis en la imagen, ¿no? Entonces, es recomendable aplicarle un poco de aceite. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestra pintura no está seca del todo y puede ser difícil, ¿no?, esta aplicación. Entonces, lo que recomiendo, es importante hacer esto y aplicar el aceite, ya que si no, el color y el valor no será el mismo. Si pintamos sobre esta base rechupada, posiblemente hagamos relaciones erróneas, ya que nos fijaremos o creeremos que nuestra pintura tiene un color que no es. Por eso, cuando esto pase, es interesante aplicar un poco de aceite, un poco de medium, normalmente aceite, y hacerlo con mucho cuidado, intentando no aplicar demasiado, ya que si aplicamos demasiado, el lienzo no podrá absorberlo y se nos crearán gotas en la superficie de la pintura, y hacerlo con un pincel suave y sintético para no mover la pintura que tenemos debajo, ya que posiblemente haya muchas partes que no estén secas. Esto es lo que estoy haciendo. Para ello tengo un pincel sintético que es muy suave y me ayuda, ¿no?, a aplicar con cuidado esta capa de aceite para ver el valor real de la pintura que estoy pintando. Haciendo esto también creamos un poco más de grosor en nuestra pintura, y nuestros fondos, que normalmente los pintamos con menos pintura,
para concentrar la pintura en el objeto y en las partes más iluminadas, haciendo estas capas de aceite creamos como cierta profundidad. Así que también es interesante, ¿no?, al fondo de nuestras pinturas ir añadiéndole aceite para crear este efecto de profundidad. Como veis, el color ha cambiado completamente y ahora la pintura es otra. Y estos son los colores reales, los colores que tendrá mi pintura al final, y sobre los que quiero hacer las relaciones y pintar. También, cuando barnicemos, los colores que obtendremos serán estos, ya que este es el color que tiene la pintura cuando está iluminada, ¿no?, cuando no está rechupada por el lienzo. Todas estas ideas que os he ido contando es interesante aplicarlas, son ideas de procedimiento que nos ayudarán y nos facilitarán a que nuestro trabajo tenga sentido. Después ya viene la forma con la que apliquemos y con la que pintemos, pero estas ideas, trabajarlas, nos ayudan a que todo el proceso de la pintura sea más fácil. Como veis, la pintura ha ido avanzando. Ya la tengo mucho más desarrollada y trabajo más con pinceles pequeños. Intento buscar más los detalles de la forma y llegar a los extremos en el rango de valores. Ya aplico luces, como por ejemplo la luz del jarrón, y este será el punto más claro de mi pintura, ¿no? También aparte en las flores. Pero ya este valor que estaba reservando, el valor 9 en la escala de valores, como os he explicado antes, ya lo empiezo a aplicar. Y mi idea es intentar ya terminar la pintura. Cada elemento está en su sitio, los valores son los correctos o deberían serlo, y mi idea para acabarlo es mejorar todos los bordes lo más posible, intentar encontrar el punto focal en las flores. El punto focal sería el punto más definido y que quiero que tenga mayor interés, y definir las pequeñas formas de los pétalos de las flores para que así la pintura tenga más interés, ¿no? Es muy difícil pintar flores del natural, a mí me costó bastante y la verdad es que tuve un problema porque el primer día las flores, el modelo, es decir, el bodegón que hice y la pintura, las flores eran iguales, pero a medida que iban pasando los días, estuve pintando 3 días o 4, no lo recuerdo, las flores se iban muriendo y el último día estaba pintando una cosa completamente diferente. Es un reto interesante intentar pintar unas flores también por eso, ¿no? Porque no siempre están en la misma forma y hay que hacer un cierto trabajo intentando recordar o pensar cómo realmente estaban. Fijaros en la flor roja, como el color que tenía antes y cómo le voy añadiendo valores para darle la forma correcta, ¿no? Creo que esta es la forma ideal de pintar, intentar encontrar un valor general para la parte del objeto, intentar encontrar la forma con estos valores y añadir después ciertas luces y ciertas sombras para acabar de darle la forma correcta, ¿no? Más que intentar trabajar desde el principio con máximo detalle. Encontrar primero la forma, el color general de la forma del objeto que estamos pintando, para posteriormente trabajar los detalles. También una cosa que he intentado es que se vea, ¿no?, que los materiales son diferentes, que las flores no son del mismo material que el jarrón. Esto es algo muy difícil, yo creo que la pintura tiene de bonito y de interesante que se pueden hacer texturas, se puede pintar diferente un objeto que otro y es interesante intentar, ya sea con la cantidad de pintura, ya sea con la calidad de los bordes o ya sea con el tipo de luces máximas, intentar explicar
cómo es cada material. Fijaros cómo aplico ahora la pintura. Así como antes intentaba aplicar pintura en capas muy finas, intentando que esta pintura esté más líquida, ahora intento trabajar casi con pintura sin medium e intentando aplicar más cantidad. Entonces la pintura cuesta más de mover y es por eso que intento con diferentes pinceladas aplicar y mover la pintura en el lienzo. Las primeras capas también hacía esto de intentar mover la pintura, aplicar la pintura y luego moldearla o moverla, pero la pintura aún así estaba más líquida y mi objetivo era que la primera capa, quedara lisa y fina. En este caso ya no, ya lo que quiero es aplicar más pintura para crear más textura, más cantidad de pintura y utilizar la menor cantidad de medium posible. Para el fondo ahora mismo estoy utilizando un pincel sintético, un pincel más suave que me ayuda a que mis pinceladas no dejen rastro, que queden más planas. Para las formas de sombra, las pequeñas formas de sombra que dan forma a los pétalos, utilizo un pincel redondo y más pequeño. Y también para ciertos detalles de la luz. Mientras que para aplicar la pintura, para aplicar más empastos como he hecho en los pétalos de las flores, utilicé pinceles de cerda en los que la pincelada es más visible. Ya estoy acabando la pintura. Cuando tengo la pintura ya más terminada, ya sí que voy trabajando más por partes, intentando acabar una parte para luego ir avanzando a las otras. Es por eso que hay una flor que está menos desarrollada y las otras están ya casi acabadas. Y también voy saltando de una zona a otra, quizás porque intento, a medida que voy avanzando también, que todo tenga una coherencia general, ¿no? No centrarme solo en los detalles y olvidarme del conjunto, sino también tener una referencia y un ojo a cómo está funcionando toda la pintura en general. El hecho de que el objeto estuviera iluminado por una luz azul y que el fondo fuera también tan azul, creo que le dan a esta pintura, bueno, un aire un poco más interesante, ¿no? Para mí es interesante pintar del natural, es un ejercicio que me ayuda a mejorar desde mi punto de vista como pintor, me ayuda a mejorar técnicamente y siempre que lo hago pues intento hacer algo un poco diferente para hacer algo un poco más personal. En este caso escogí este tipo de flores porque me parecieron interesantes y la luz azul creo que daba un contraste interesante con esta flor roja, ¿no? Que predomina bastante en la composición general. Sé que es quizás un estudio simple, es un objeto en el centro de una pintura, tampoco hay más intención, pero sí que creo que el uso de colores me hacía o creaba una imagen un poco interesante. Al fin y al cabo, para mí era un ejercicio, quería hacer un vídeo explicando ciertos aspectos de la pintura y para ello pues intentar hacer o crear una composición un poco diferente. Con ello os quiero decir que pintar del natural o pintar lo que vemos no tiene por qué siempre ser un ejercicio académico y aburrido. Se pueden encontrar cosas muy interesantes y creo que es un ejercicio que todos
podríamos o deberíamos intentar hacer todos los pintores o la gente que le gusta pintar, ya que al final la pintura es la creación de otra realidad, ¿no? Una realidad paralela, una realidad que nos inventamos más o menos realista, más o menos parecida a la realidad, pero nunca será lo mismo que la realidad. Es por eso que es interesante, aunque sea de vez en cuando, tomar como modelo la realidad misma, ¿no? Y estudiar el natural, ya sea objetos, personas o espacios. Por último, el último consejo es barnizar la pintura y cómo hacerlo. Las pinturas se tienen que barnizar porque si no, con el tiempo se deterioran mucho más rápido. Tenéis que saber que la pintura tarda entre 6 meses y un año en secarse completamente. Eso quiere decir que hasta los 6 meses o el año no se puede barnizar. Si la queremos barnizar antes, podemos utilizar barniz de retoque y una vez pasado el año se puede barnizar con, por ejemplo, barniz de damar. Es importante eso, ya que si barnizamos nuestra pintura sin que esté seca, es muy posible que se pudra y se craquele y se rompa, básicamente. Entonces, esperar un año es lo ideal para poder barnizar nuestra pintura sin problemas. Si necesitamos barnizarla antes, el barniz de retoque es una buena solución, ya que hace el efecto de un barniz, pero deja que la pintura respire y pueda ir mientras tanto secándose. Una vez pasado este tiempo, se puede volver a barnizar ya con un barniz final. Esto ha sido todo, estoy acabando los últimos detalles. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Os agradezco que lo hayáis visto hasta el final y deciros que el canal de Patreon está activo, que tengo más lecciones como esta en el canal de Patreon, hablando de dibujo, un dibujo más realista o académico, y también haré de pintura, y que también, si queréis, podéis seguirme en Instagram y que si no estáis suscritos, evidentemente podéis suscribiros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.